Fijaros, con el Instagram, el famoso Instagram, que lo utilizan mucho los niños. Hace unos meses la escuela de un guardia civil que trabaja en la UCO esta de Madrid tuvo un caso. Una niña le hizo una foto al gato, a su gato, en el salón de su casa. Una niña de 15 años. Hizo una foto y lo colgó por Instagram. A los 15 minutos tenía 3 acosadores. Sabían qué habían hecho la foto, dónde estaba la casa, en qué situación, tal y que cual. Y ya tenía 3 acosadores, para no violar la intimidad. Parece que conforme vamos creciendo, el tiempo se va acelerando. Cuando yo privo de libertad a un chaval de 14, 15 años, 4, 5, 6 años, le estoy privando de libertad el 30 al 40% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo. Bueno, no os creáis que la ley de menores es tan blanda. Y a veces cumplen más los menores que los mayores. Luego no es tan blanda. Por eso, muchas veces cuando llegan a las 10 de la noche se escuchan llantos de niños. Pero tenemos el internamiento terapéutico. Tenemos muchos niños que están mal de la cabeza. Para mí fue una equivocación el Felipe González cuando quitó los centros de internamiento de salud mental, de que todo el mundo podía estar en su casa. Yo creo que tenemos mecanismos suficientes en el siglo XXI para evitar posibles abusos que se pudieron cometer en su tiempo, pero hay mucha gente que no puede estar en su casa. Era un chaval que tenía entonces 14 años. En aquella época eran mayores de edad los 16. Y era un tío más listo que el hambre. Era así. Y se dedicaba a robar, acordaros los reproductores de vídeo, aquellos VHS y los beta que abultaban más los reproductores de vídeo que el chorizo mío. Y lo tenían cerrado allí en San Miguel, en el reformatorio. Y yo me di cuenta que no sabía leer ni escribir. Y le digo, pero si tú no sabes leer y escribir con lo listo que tú eres, ¿cómo que no sabes ni leer ni escribir? Nada, que me ha dado por ahí. Y digo, me dice, pues, pero de todas formas me podía usted condenar a aprender a leer y escribir. Digo, pues mira, yo te condeno a aprender a leer y escribir ahora mismo. En cuanto aprendas a leer y escribir, te saco. Coño, un mes. Pero le dije, ¿por qué quieres tú aprender a leer y escribir? Y me dice, don Emilio, yo sé que con 16 años voy a entrar en prisión, porque en aquella época eran mayores a los 16 años. Y yo sé que si yo sé leer y escribir, usted me va a abrir una ventana a la libertad. Al mes estaba en la calle. Y desde entonces, siempre que puedo, los condeno a estudiar. Que no tenemos término medio, hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela, todos en pie, recién las filas, nuestras cuadras van palmeta, mano extendida que llega don José. Y ya ni llega don José, ni llega José, ni llega Pepe, ni llega Pepillo. Pues somos todos colegas y somos todos iguales. Y como somos todos colegas y somos todos iguales, hasta quitamos la tarima. Pues no, señor. Pues no, señor. Y lo mismo que yo cuando celebro el juicio me pongo mi toga porque los signos son importantes, la tarima es importante. Para demostrarle al alumno que para estar a este lado de la tarima hacen falta muchos años y muchas horas de estudio. Luego, si la ley dice que todos somos iguales ante la ley, yo digo que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, y se está viendo. Y yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre. Y el maestro tiene que ser más igual que el alumno porque es su maestro. Ni más ni menos. Yo por eso mi consejo es que cuando un niño se empieza a retorcer, no perder el sentido común, tener sentido común y saber decir que no. Y, desde luego, si empieza a plantear problemas serios, acudir a los profesionales, a los colegios, los profesionales. Pero si el niño, porque esos tratamientos, esas historias son voluntarias, las tiene que asumir él voluntariamente, pero si llegado el caso de que no evoluciona, de que no quiere, de que tal y que cual, y está convirtiendo la vida familiar en un infierno, mi consejo es denunciar. Y no tapar, Porque después, cuando los niños tienen 18 años, ya es peor. Ya es mucho peor, porque ya si denunciamos ya es la justicia de adultos, mientras que en menores no. Y muchas veces el problema que tienen los padres es que tapan. Y llega un momento en que ya el niño está tan protegido, que se convierte en el chari de la casa. Hay una cuestión de egoísmo personal, porque así todo funciona a la voz del Pedro Sánchez. Primero, la dejadez del gobierno. Y segundo, que como digo yo en las charlas, todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros. Eso está claro. Y que lo malo de la justicia es que uno sabe cómo entra, pero no cómo sale. Entonces, el Poder Judicial no es que se está metiendo en política, es que le están obligando a resolver cuestiones que son de los políticos y responsabilidad de los políticos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se han mezclado las cosas, y entonces, por dejadez del gobierno, o con una finalidad de ir cargándose, ir mermando,
el Poder Judicial, ni más ni menos. ¿Cómo vamos? Yo me alegro mucho de los médicos y estamos hablando de investigación y ahora parece que se pueden terminar las carreras con 2 suspensos. Me gustaría que el médico que opera a los parlamentarios haya suspendido las 2 quirúrgicas. A ver cómo se queda. ¡Hombre! Que hay que estudiar, que hay que trabajar. Tú la haces, tú la pagas, pero hay muchas formas de pagar el delito. Que no tienes la ESO, a estudiar. Me vas a sacar la ESO. Por lo civil o por lo criminal, pero tú vas a sacarte la ESO. Tú quieres ser peluquero, vas a estudiar peluquería. Te condeno 9 meses a estudiar peluquería. ¿En qué consiste el examen? En cortar un pelo. A mí me vas a cortar el pelo. ¿Que se aprueba? Bien, que no, te encierro por desobediencia. Esto está claro. Pero a estudiar. Y esa es la filosofía de mi justicia. Y es la sentencia que con el tiempo más te agradece.